A solo 20 millas al norte de Emmett, un incendio amenaza a varios condados, lo último más adelante. Y un proyecto para honrar a los estudiantes que fallecieron en la Universidad de Idaho. Te contaremos todo sobre este proyecto. Y debido al humo de los incendios en nuestra región, la mala calidad de aire continúa cubriendo el sureste de Idaho, lo que significa para usted. Las noticias empiezan ahora. Bienvenidos a KTVB en español, soy Brenda Rodríguez y hoy comenzamos con los incendios. Los incendios han estado alrededor del estado de Idaho afectando nuestra calidad del aire. Pues puedes haber notado esas cenizas en su coche esta mañana. Ahora mismo el incendio Paddock está ardiendo a 20 millas al norte de Emmett sobre los condados de Washington, Gem y Payette. Esto ha provocado órdenes de evacuaciones en sus marcas listos fuera, o también conocido en inglés como Ready, Set, Go. Ha quemado más de 160,000 acres y múltiples estructuras han sido destruidos. Está al 0% contenido en este momento. Hay varias áreas que tienen órdenes de evacuación que puedes encontrar en nuestra página de sitio web ktvb.com/español. Y ahora vamos a ver cómo los incendios afectan la calidad del aire. Nos encontramos con Héctor ahora. Héctor, ¿qué nos puedes contar sobre esto? Sí, han sido devastadoras estos incendios, específicamente cuando hablamos del incendio de Paddock. Sí nos ha entrado varios humo que hemos visto y aquí podemos ver exactamente la calidad de aire que hemos visto. Ha estado en el Valle de Tesoro y ciertos lugares en esa región en la categoría roja que hemos visto aquí, que es no saludable para todos, y es bien importante porque también hay gente que son bien sensibles a las partículas que están en el aire debido a esos incendios, y vamos a ver que esta calidad de aire va a continuar a disminuirse mientras estemos en estos incendios y mientras sigan quemando así como han estado quemando, y vamos a continuar a ver esto hasta tenemos una alerta de calidad de aire que va a seguir por lo menos hasta el viernes, y esperamos que esto siga para el sábado y el domingo, y vamos a continuar a ver eso. También para el sábado vamos a ver que hay una advertencia de clima de incendios debido a ciertos lugares que vamos a ver en el Valle Mágico, que pueden haber tormentas y lluvia que va a poder disminuir ese aire y también incrementar los incendios que vamos a poder ver. Y aquí estamos viendo que por esos incendios que hemos visto en toda nuestra región, vamos a continuar a ver ese humo por lo menos el viernes, sábado, hasta posible el domingo por la tarde, y es posible que podamos ver que esto empiece a mejorarse mientras lleguemos al principio de la semana que viene. Pero mientras continuamos viendo esta presión alta, vamos a continuar a ver que esas temperaturas van a seguir calientes, pero vamos a ver que empezando para mañana hasta el domingo vamos a ver que esta presión baja va a pasar y va a bajar las temperaturas que vamos a ver. Aquí viendo el pronóstico extendido, estamos viendo que temperaturas en los altos 90 hasta posible el domingo. Después vamos a ver que esas temperaturas llegan más estables, algunos grados bajo el promedio que hemos visto ahí a 93, y vamos a seguir viendo ese sol, pero temperaturas un poco más frescas a los bajos 90 y también por la mañana en los bajos 60. Y bueno, hay otros incendios que está afectando el área que les tenemos que contar, empezando con Snag. El incendio de Snag, cerca de Cascade, ha quemado aproximadamente 7,500 acres y no ha sido contenido. Hay avisos de evacuación del nivel 1 para las zonas Warm Lake y Horse Thief Reservoir, incluyendo el campamento YMCA, North Shore Lodge, y también está bajo órdenes del nivel 1. Warm Lake Highway también está cerrada en la salida de la calle de Horse Thief. El alguacil del condado de Valley dice que las personas solo pueden entrar para llegar a sus casas y pueden salir de regreso después de eso. Pero están insistiendo que todos abandonen la zona porque no saben qué rápido crecerá este incendio. Y mientras tanto, hay zonas cerradas en el Bosque Nacional de Boise por el incendio Bulldog cerca de Garden Valley. Las zonas sierras incluso incluyen zonas cerca del norte de las carreteras de Crouch y Middle Fork. Los campamentos Rattlesnake, Tie Creek y Hardscrabble también están cerrados al público. El incendio Bulldog ha quemado más de 1,000 acres y ninguna parte de eso está contenida.
Y el incendio de Lime Point sigue ardiendo en el Bosque Nacional de Payette, pero las personas que viven en la zona de la comunidad de Baird, Calf Point y las áreas de Wild Horse pueden ahora regresar a sus casas. Estas zonas estarán en un nivel de evacuación listos y si usted no vive ahí, se le pide que no vayan a esa área. Desafortunadamente, debido a la actividad de incendios cerca del norte del incendio de Cuprum, permanece en un nivel de evacuación fuera. El incendio de Lime Point ha quemado casi 27,000 acres y está contenido en un 27%. Y la comunidad de Moscow ahora tiene un monumento oficial en honra a los estudiantes de la Universidad de Idaho que fallecieron antes de graduarse. Esto incluye a los 4 que fueron asesinados hace más de un año. Los estudiantes trabajaron en el proyecto durante casi 2 años y si pueden encontrar paneles pintados a mano de frente a la placa con el nombre de cada alumno, un estudiante de arquitectura que trabaja en este proyecto dice que quería hacer especial el lugar eligiendo cosas que la gente podría relacionarse con los seres queridos, ya que han perdido esos estudiantes. La escuela celebrará una ceremonia de dedicación el 21 de agosto para mostrar el trabajo de los estudiantes y el personal que hizo realizar este proyecto. Más americanos con padres nacidos en México están buscando doble ciudadanía entre Estados Unidos y también México. Esto se debe a que México realizó cambios recientes al mandamiento de la ley. En 2022, el consulado ayudó a 328 personas con el proceso de doble ciudadanía. El 2023 ese número subió a 581 y en el 2024, o sea que este año, de enero a junio, ya son 349 personas. El consulado dice que esperan llegar a más de 700 personas y poder ayudarlas. Las nuevas modificaciones a la ley de México también simplificaron este proceso. Los requisitos para obtener la doble ciudadanía es traer el acta de nacimiento de Estados Unidos y una identificación de la persona que va a aplicar, el acta de nacimiento de ambos padres o del padre que es mexicano y acta de matrimonio. El cónsul de documentación Sergio García dice que también hay muchos beneficios, incluyendo no tener que pagar impuestos turísticos. Tenemos becas para mexicanos que están aquí estudiando en Idaho. También, si todo va bien y más adelante en 20, 30 años quieren quizá comprar una casa, un terreno, es muchísimo más fácil como mexicano comprar una propiedad y si va todo mucho mejor, pues pueden hacer incluso negocios, invertir en México. El Consulado de México de Boise cubre partes de Idaho, Montana y Oregon. El proceso tarda aproximadamente 2 horas. Puedes visitar el sitio web del consulado para más información. Y si eres padre de un estudiante del Distrito Escolar de Boise, hay buenas noticias para que sus mañanas se pudieran ser más fáciles empezando este año. Sí, Victoria nos cuenta cómo pueden los estudiantes obtener desayuno gratis. Victoria Rodríguez nos acompaña ahora. Victoria, esto es muy importante. Sí, Brenda y Héctor, el Distrito Escolar de Boise anunció que empezando este año, todos los estudiantes tendrán la oportunidad de obtener desayuno gratuito. Esto cambiará las cosas para los padres económicamente y crear equidad entre los que reciben desayuno gratis. Muchos de nosotros no realizamos que para bastantes familias el costo del desayuno es mucho para algunas familias. El Distrito Escolar de Boise está ayudando a las familias este próximo año escolar. Cuando los niños vienen a la escuela con hambre o no han tenido la oportunidad de tener la comida que sus cuerpos y su mente cuando están creciendo requisitan, es más difícil. Con desayuno gratis, ellos van a poder enfocarse mejor, van a poder tener esa concentración para poder prestar atención a sus estudios, lo que están aprendiendo académicamente. Los estudiantes podrán comenzar su día de manera nutritiva. Van a ver un grano, una fruta y leche. Para asegurarnos que el desayuno que los niños están comiendo sea saludable y tenga todos los componentes de un desayuno bueno. Y también les ayudaría socialmente. Durante esos 15 minutos que los estudiantes están en la clase al principio del día,
comiendo su desayuno, están compartiendo con ellos mismos, los maestros están hablando con cada uno de ellos. Es una oportunidad para crear una comunidad. Igual con eso aliviará el estrés financiero de los padres. Es algo que les ayuda a tener confianza en nuestra escuela. Con el nuevo programa implementado, los estudiantes comenzarán sus días de la mejor manera, con el apoyo de los maestros y el personal. Que al fin del día todos estamos aquí para impactar positivamente el futuro de todos los estudiantes. Bueno, hoy es un día muy triste para nosotros aquí en KTVB en español y también para nuestra comunidad. Hoy le despedimos a Victoria Rodríguez, que sirvió una parte grande en nuestro equipo. Ella sirvió como estudiante en práctica a través del programa de Voces, un programa dedicado a introducir a los latinos en el periodismo, y ha sido un honor trabajar contigo, Victoria. ¿Qué nos puedes decir de tu experiencia? Sí, este verano trabajé con ustedes y el equipo de inglés de las regulares noticias y pude conectar con la comunidad hispana. Muchos me han mandado correos electrónicos y me han mandado textos de que están muy agradecidos, que han visto una cara joven, una muchacha del colegio que hispana también. Y estoy muy agradecida que pude expresar mi pasión para la comunidad latina y también enfocarme este verano en mi lenguaje. Y creo que es importante decir, porque Victoria, cuando llegó aquí a KTVB, ella tuvo una opción de estar en el programa en inglés, pero también en español. Y para mí fue un honor de verdad escuchar que tú querías ser parte de algo así, un poco más grande, como tú has mencionado, más grande que nosotros en este equipo. ¿Por qué decidiste tomar este camino en español? Pues cuando estaba creciendo, no obtenía mucho mi lenguaje de español. Sabía que lo tenía, pero no sabía cómo lo iba a usar en el futuro, y ya que llegué a mi pasión y sé que quiero ser reportera en el futuro, sé que ahora sí esta experiencia ya me dijo que ok, sí voy a seguir haciendo mi español y asegurándolo para mi futuro. Yo sé que con nosotros nos hemos divertido bastante contigo. Creo que han sido 10 semanas, ¿verdad que sí? Sí. 10 semanas. ¿Cuál ha sido tu historia más favorita o una historia que te gustó ponerla, escribirla y todo eso? La historia de la Adelita me tocó mucho mi corazón, nada más porque el trabajo que hacen con los trabajadores migrantes es muy importante, y también pude expresar y sentir la emoción de que ellos tienen para los niños que en la guardería que ellos trabajan en. Y ellos todavía nos comunicamos y hablamos todavía, y son gentes muy buenas, y estoy muy agradecida que pude cubrir esa historia. Y son unas historias de verdad que nosotros aquí en nuestra estación no hemos podido contar, y son tan más importantes para nuestra comunidad. Y hablando de ellos, ¿quieres decirle algo a nuestra comunidad latina aquí? Muchas gracias por aceptarme. Estoy agradecida por todo el tiempo que me han dado, y estoy muy feliz de lo que el futuro tenga para mí. Sí, te vamos a extrañar bastante, pero sabemos que no estás muy lejos. No. Ahí vas a estar en Boise State, sí. Nos vas a ver y ahí vamos a estar, pero sabemos que vas a hacer buenas cosas en el futuro, que te vas a graduar y vas a agarrar un trabajo, ojalá aquí en KTVB, pero aquí estamos para seguir apoyando a Victoria, sí. Y si la ven en la comunidad, si la ve pasando en la tienda o cualquier cosa, ahí le da un saludazo. Y si no has visto sus historias ahorita, lo puedes encontrar en nuestro sitio web, ktvb.com/español, y también tenemos un sitio de Facebook. Sí, el Facebook es facebook.com/KTVB en español.